Bienvenidos una vez más a su magazine Buenas noches Orinoquía. Hoy nos acompaña una invitada muy especial. Recuerden, mi nombre es Juan Carlos Ortiz y estaré acompañándolos con ustedes por mucho tiempo, si Dios quiere. Sandra Liliana Saavedra, qué gusto tenerte aquí. Sí, a ti, Juanca. Muchas Muchísimo gracias por gusto. aceptar la invitación. A ti por invitarme y por este maravilloso programa y por esta maravillosa y a buena hora propuesta de trabajo que tienes para Yopal y para Casanare y para el mundo. No soy yo solo, es un grupo de profesionales que nos unimos para contar a Casanare, narrar historias y mostrar lo lindo que tiene la Orinoquía. Nosotros somos mucho más de lo que a veces nos ven, porque mucha gente nos ve de una manera que no corresponde. Aquí estamos en un tesoro, Sandra. ¿Cierto? Aquí vivimos en un paraíso. Vale la pena resaltar todo lo que tiene, no solo en paisaje, sino en folclore, sino en la gente, en los valores y en tantas historias que hay que narrar y contar, porque sí que hay de eso por aquí, abunda. Muchísimo. Una de esas es la tuya. Y entonces, sin más ni más, vamos a entrar en materia contigo. Cuéntanos, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes tú? Bueno, Sandra Liliana Saavedra, yo soy nacida en Sogamoso, con un vínculo de hace muchísimo tiempo, digo de hace muchísimo tiempo porque cuentan mis años, con el llano. Mi padre llegó acá desde que yo era muy pequeña, yo creo que no había nacido, inclusive cuando mi padre ya empezó a trabajar acá, él trabajaba en el sector de educación, supervisor de educación, desde que Casanare era una intendencia. Y nosotros, por supuesto, nos criamos en Sogamoso porque hacíamos parte del excelente colegio, el Colegio Sogamuxi, y de allí nunca quisimos salirnos, pero siempre con la conexión en nuestros tiempos de vacaciones en el llano, ¿te acuerdas? Me acuerdo, es una historia que compartimos, y muchos aquí en Casanare, porque resulta que muchos de nuestros papás, para empezar, Casanare hacía parte de Boyacá, hasta 1974. Sí. Entonces, después empieza como comisaría y luego como intendencia. Y muchos de nuestros papás se vinieron para acá. Y eso fue maravilloso porque pues nos abrió la puerta a nosotros de unas experiencias que no teníamos ni idea que iban a pasar en el futuro, pero afortunadamente pasaron. Afortunadamente tenemos muy buenos recuerdos de aquellos tiempos. Claro que sí. Y pues por supuesto yo también guardo un amor enorme y unos recuerdos fabulosos de mi Sogamoso querido, que también pues allá nací. Orgullosamente sogamoseña, sí. Digo yo, orgullosamente claro que sí. Sogamoseña. Pero también orgullosamente llaneros de piel, de alma, de corazón, porque es que somos lo mismo, incluso éramos el mismo territorio, así que no hay por qué tener esas disputas. Hay gente que de pronto se molesta a veces y hace comparaciones, pero no pasa nada, nosotros pasamos por encima de eso y más bien disfrutamos la vida y echamos para adelante. Sí, señor. Entonces, Sandrita, llegas aquí a Casanare muy pequeñita y cuéntanos. No, mi vínculo en aquellos tiempos era de vacaciones, como cuando nos encontrábamos a preparar el arroz con leche, las melcochas y los sancochos a orillas del río Crevosur en nuestros tiempos de vacaciones, en la casa de la profesora Miriam de Mora, ¿lo recuerdas? Pero en tiempos de vacaciones, y salíamos a bailar y no comprábamos sino una gaseosa y bailábamos toda la noche en la Manzana Roja. Y teníamos la oportunidad de disfrutar del Cimarrón de Oro en aquel tiempo, en donde es ahora el Parque Ramón Nonato Pérez. Sí. Esos eran mis tiempos, como los tiempos de vacaciones, ¿no? Siempre amando mucho el llano porque, pues yo creo que es una sensación de todo el que viene acá, el llano se convierte como el mejor lugar para vivir. Entonces, pues como que lo que más anhelábamos era que terminara el colegio y poder venirnos tras de mi papá y a disfrutar del llano. Tuve también la oportunidad de recorrer Casanare muy chiquita con mi padre porque él hacía muchos viajes a visitar las escuelas en todos los municipios. Y a él le gustaba cargarme, entonces conocí muy pequeño Oropuez, supe que eran las garrapatas por toda parte, estuve en Monterrey y por supuesto casi me ahogo en el río. Unos recuerdos muy bonitos de mi infancia con Casanare. Luego, claro, terminé mi bachillerato, me fui a estudiar a la universidad y por fortuna conocí a Beco en ese proceso y bueno, empezamos una muy bonita relación y cualquier día en el 2000 Beco recibe el ofrecimiento de venirse a dirigir la División de Cultura Departamental
cuando estaba en la gobernación Jorge Prieto. Y bueno, yo había terminado mi universidad, era ya licenciada en educación infantil y me ofrecen oportunamente también, y fue una experiencia muy linda, un trabajo como profesora preescolar en el Gimnasio de los Llanos. Entonces nos vinimos. Felizmente vivo acá desde el 2000. Increíble, increíble. Y pasó el tiempo, pero todas esas vivencias tuvieron unos resultados impresionantes. Ahora van ustedes a conocer mucho de la historia de Sandra y todo lo que significa su presencia hoy acá. Ha sido de verdad un ejemplo para muchos, Sandra. Y bueno, ya llegaremos a hablar incluso de figuras de nivel nacional, Sandrita. Pero arranquemos por el principio. Entonces vienes a Casanare y empieza una lucha desde pues, el solo llegar aquí a establecerse, y luego nacen muchas ideas. Beco, visionario, un gran tipo, y empieza a irradiar con tú y él, con todo su conocimiento y con esas ganas de echar para adelante muchos proyectos. Y eso afectó de manera positiva sobre todo a muchos niños y a mucha juventud. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, yo debo decir que yo estaba un poco de dama acompañante, ¿no? Porque yo, pues mi profesión es, yo soy docente, soy licenciada en educación preescolar, tengo 22 años trabajando en el Instituto Técnico Ambiental ya, a punto de pensionarme. Y yo empiezo a acompañar a Beco en su proceso. Él inicia con un pequeño coro en la alcaldía de Braulio Castelblanco, coro al que quería mucho la esposa de Braulio Castelblanco. Y él empieza con ese trabajo allí. Luego se da la oportunidad hacia adelante, en el gobierno de Nelson Mariño, de algo que se llamó Taller Experimental de Artes TEA y la Agenda Cultural. Y ahí pues ya esto ya era un proyecto más grande, ¿verdad? Entonces ya yo trabajaba media jornada en mi colegio y lo apoyaba a él, digamos, un poco como en la logística para el desarrollo de las múltiples actividades. Y ahí empiezan a nacer como una cantidad de proyectos hermosos, como el programa de formación en danza, que se llamaba Zaranda, como Semillas de Cubarro, que fue su orquesta, su ensamble de música llanera con los niños, y la coral Canta Claro, y la agenda cultural, que bueno, la agenda cultural sí tenía, digamos, como la intención era la formación de público, y allí ya teníamos que ver pues como con galerías de arte, conciertos al aire libre, festival de danzas tradicionales y populares, encuentros de música popular también. Bueno, ya eso tenía que ver un poco más con la creación de público, inclusive hicimos algunas cosas un poco más pequeñas que no sé si las recuerdas, como la noche de los cocuyos en casa de en Piano Bar. En Piano Bar, donde Magnolia. Piano Bar, sí. Donde Magnolia, donde recuerdo verte cantando acompañado de tu papá, o tu papá cantaba rancheras, o Andrea cantaba rancheras, y tú que cantabas muy bonito y se hacía el himno de Trinidad. Bueno, hay muchas experiencias muy bonitas alrededor de todo el tema de creación de público, que creo que dejó un impacto muy grande en lo que después sería la visión de la cultura en el municipio. Gigante. Además dejó un impacto que no solamente fue para eso, sino para terceros. De ahí nacieron Saité. Sí, de ese semillero de Zaranda nació posteriormente Saité, con ese amor tan grande que siempre Marlene le ha tenido a Beco, y el reconocimiento tan infinito que hacen todos esos espacios. Luego nace la Academia de Elvis, luego nace la Academia de Gerson, que bueno, ahora mismo olvido los nombres. Danza Colombia. Danza Colombia, sí. Y que son grupos que actualmente están haciendo un trabajo maravilloso y que están dejando pues una imagen muy, muy grande de nuestro país, de nuestro departamento, de nuestra cultura por fuera. Y eso es muy bueno resaltarlo. Mucha gente no sabe, pero llevan viajando y representando al Casanare hace muchos años. Son varias compañías las que están haciendo un muy buen trabajo y nos han representado de manera impresionante en muchísimos países del mundo. Pero chévere entender que el semillero pues nace ahí, ¿no? Y pues llegan y se vinculan a sus propios proyectos
grandes personajes como Marlene, por ejemplo, muy reconocida, una persona muy amorosa y que tiene una pasión increíble por lo que hace. Una fuerza de trabajo impresionante, además con muy poco apoyo, sí, pero que en realidad es la gente que ama lo que hace y que está absolutamente convencida de que el trabajo que está desarrollando le está dejando un beneficio muy grande, sobre todo a la juventud. Elvis también, en su compañía de danza folclórica, también ha hecho la tarea, también con una pasión increíble, y su hermana Malú, hoy en día con el joropo que se llama de transición. A mí me costó entender un poquito pues, eso, porque no soy muy experto en el tema, pero ya tendremos seguramente a Malú aquí para que nos cuente un poco. Y bueno, pues por supuesto Gerson Jara con Danza Colombia, que vino con muchas cosas interesantes también, y pues un muy buen representante de nuestra cultura afuera. Claro. Y la gente que fue con ellos, como por ejemplo Yesid Rocha y mucha otra gente que salió del país a representarnos. Entonces es bueno recordar que ustedes fueron el principio de todo ese movimiento cultural que se vivió aquí en la ciudad y que después impactó pues al resto del departamento. Y nace Sembrando Joropo. Sí. Claro que ahí te digo ustedes, yo no me incluyo mucho. Yo creo que, como te decía, yo trabajaba ahí al lado, acompañando a Beco, pero definitivamente Beco lo que sí fue un gran visionario, sí, del cambio que tenía que tener la cultura en nuestro municipio y por supuesto en nuestro departamento. Y me alegra infinitamente que lo haya logrado. Yo me siento muy orgullosa y cada que me levanto y veo el transcurrir de estos grupos, el transcurrir de sus alumnos, esos proyectos de vida hechos a partir de lo que él sembró, me siento tan orgullosa como si fueran mis hijos. Pues muy bonito eso. Sí. Bueno, y cuéntame, ¿cuál es la situación actual de Sembrando Joropo? Sembrando Joropo es un programa que nace en octubre del 2011. Te cuento que muchas veces Beco tocó esas puertas, pero no se le dio. Yo no las toqué. Lo que sucedió fue que cuando Beco nos dejó, quedó un grupo, ¿no? El grupo que se llamaba Semillas de Cubarro. Y con un amor infinito por Beco, por supuesto, y con un deseo infinito también de continuar. Y empezaron los padres de familia a decirme, bueno, pero ¿por qué no seguimos? Yo decía, ¿pero seguimos? ¿Cómo seguimos? O sea, Semillas de Cubarro venía en ese momento de una crisis en la que pues estos proyectos tuvieron un apoyo importante de la administración y ya había pasado con el cambio gubernamental un tiempo en que no recibían un peso. Entonces Beco estaba casi que trabajando con las uñas para lograr sostener sus cosas. Y cuando me dicen a mí eso, yo digo, pero bueno, ¿yo qué? Primero, yo de esto no tengo ni idea. O sea, yo canto re mal, yo no sé tocar un instrumento, yo no. ¿Y cómo? Pero pues yo creo que a mí me pudo como ese cariño, ese amor por los niños y sobre todo que lo que sí debo aceptar que siempre han dicho mis padres y en especial mi madre, esa rebeldía y ese talante. Yo dije, bueno, para adelante. ¿Cómo? No tengo ni idea. Un bonito mensaje, Sandra, un bonito mensaje para todos ustedes, amable audiencia. Sí se pueden hacer las cosas y hay que asumir los retos. A veces uno no sabe mucho del tema, pero hay que echarlo para adelante. Hay que estudiar, hay que ser constante y hay que ser disciplinado. Y también me gusta mucho lo que dices porque, bueno, a veces se recibe el apoyo gubernamental, a veces no tanto, pero ha sido importante de todas maneras que los gobiernos le apuesten al tema y va a seguir siendo muy importante, no solamente en el presente, sino en el futuro. Así que ahora que se viene todo este tema político, tengan ese tema muy presente. La cultura los necesita, señores políticos. Necesitamos seguir apoyando proyectos tan lindos como de los que estamos hablando. Entonces, nace Sembrando Joropo. Perdóname, pero es que yo creo que es la mejor representación de un trabajo muy bien realizado y apoyado por la empresa privada. Claro que sí. Y entonces, está esa semillita aquí que es Semillas de Cubarro y un día nos invitan a ser parte. Nosotros continuamos ensayando. Días posteriores a la muerte de Beco, nos invitaron al Cimarrón. Pocos días después de su muerte, nos invitaron al Cimarrón y yo me paré allá con esos niños, no sé cómo, además, y quien dirigía el ensamble era uno de sus alumnos, Simon.
y él fue beco en esa puesta en escena, y yo como que yo veía, pero yo muchas veces no entendía qué estaba haciendo ahí. Bueno, nos presentamos allí, y luego nos invitan a ser parte de un evento que era la entrega del CPF de BP a Equion, que había como ese tránsito una transición sí, de la empresa. a Ajá, okay. Sí. Y allá estuvimos y a la gente le gustó. En especial estaba Gloria Caballero, que era en ese momento social de Equion. Entonces ella nos invita a presentar una propuesta, un taller. Inicialmente ellos pensaban como en unos talleres que fortalecieran las condiciones los conocimientos de la cultura en los niños de las zonas rurales, de las zonas de influencia de la compañía. Y yo le propongo hacer un programa. Bien. Ir más allá de un taller y hacer un programa con una continuidad que les permitiera a los niños en realidad una formación. Y ahí es, digamos, donde siento que entra Sandra a formar parte un poco de eso, porque como vuelvo y te repito, no sé nada del tema musical, aunque amo el joropo, me gusta, y cuando tengo 2 aguardientes canto, yo sé que muy mal, pero canto. Entonces yo empiezo a pensar que Sembrando Joropo puede ser una excelente idea si nosotros lo metemos a los planes de estudio de los colegios, como una hora obligatoria de formación. Entonces yo le paso mi propuesta, y aunque al comienzo un poco no sonaba, porque pues era logros a largo plazo, pasamos y nos dieron la oportunidad. Y nace Sembrando Joropo, como te digo, en octubre de 2011, con 444 estudiantes, con el apoyo absolutamente total de Equion. En ese momento un apoyo como muestre a ver, cómo es que será que sí, pues claro. Pero espérame un momento, es que esos números ya empiezan a ser interesantes, ¿no? 444 niños. ¿Cómo se atiende a 444 niños en un proyecto como este para enseñarles cultura, para enseñarles danza, para enseñarles instrumento y bueno, muchas otras cosas que vienen después, ¿no? Pero al principio, pues un tema de formación más orientado hacia allá. Pues por ser tú, obviamente, una docente, pero era un número importante, otro gran reto. Además, eso hace parte de mi locura y de, digamos, como las dificultades que uno empieza a encontrar. Entonces yo dije, no, fácil, ¿cierto? 444 estudiantes, que un número era de Paso Cusiana en el Venado, otro número era de la Turúa, zona rural de Agua Azul, otro número era del Instituto Educativo del Morro, ¿no? Y ahí sumaban los 444. Yo dije, fácil. ¿Cómo soñaba yo? Nosotros en preescolar tenemos una metodología que se llama Proyecto Pedagógico de Aula. Entonces, ¿yo qué soñaba? Que los niños iban a aprender inicialmente un vals, ¿cierto? Entonces, que yo iba a llevar, o íbamos a llevar, porque incluyo al equipo completo, íbamos a llevar el profesor de arpa, de 4, de maracas, de bandola, de canto coral, y todos iban a enseñar el mismo vals, desde su instrumento, ¿sí? Y los niños de coro, pues, iban a cantar una letra sobre la estructura musical del vals, ¿no? Y ya, y los profes iban a ir allá, entonces listo, perfecto, no, claro, eso yo le pasé a Gloria, ella como que pensaba, mira, pero sí, hagámosle, y bueno, hicieron todos los trámites en Equion y nos fuimos. Y ahí viene el primer problema. Yo no sabía cómo cobrar. Yo no sabía qué más iba a necesitar. Cuando yo empecé a pensar, bueno, los profes tienen que ir hasta allá, ¿y en qué van a ir los profes? O sea, en transporte rural, y de ahí de ese mismo día tienen que pasar a trabajar a la Turúa y cogen una buseta y ¿quién los sube? Bueno, yo me encontré que me había equivocado. ¿Y la comida? Yo me encontré que me había equivocado y dije, me equivoqué, ¿y ahora qué hago? Pues nada, ahí es donde empiezan a existir otro tipo de retos, y fue en los que en ese momento me apoyó mi profesión como maestra, y es que acudí a la cooperativa de educadores a pedir un préstamo para comprar una buseta, porque dentro de la estructura del programa yo no había contemplado que necesitábamos un carro que los llevara y les permitiera cumplir con los horarios, que eso es clave en Sembrando Joropo. Todos llegan al tiempo con su uniforme, dispuestos a trabajar a las mismas horas con todos los grupos. No bien. Puede llegar uno a una hora disciplina, y otro a otra hora. Todo bien todo programado. Tiene que estar así. Entonces, pues bueno, ahí empezó como la primera cosa. Yo dije, Dios mío, ¿qué hice? Me tenía que pagar IVA, no lo cobré. Yo dije, ¿qué hice? Bueno, pero vamos para adelante, ¿cierto? Pues porque ya estamos acá, vamos para adelante. Entonces compramos la buseta y empezó el trabajo. Mi Dios es grande y Deco siempre me estaba acompañando. Y por supuesto todos los profes que son los que hacen que Sembrando Joropo sea lo que es. A los pocos meses la cosa causó tanto impacto,
porque a los pocos meses nos pidieron de El Morro una presentación para la Embajada de Canadá. Llevábamos 2 meses de formación, o 2 o 3. Yo dije, listo, papá, esa presentación a Canadá. Y se paran todos esos niños, que era un ensamble de más de 70 niños, a tocar las piezas iniciales. Las personas de la compañía en ese momento nos decían, pues, ¿cómo hicieron eso? O sea, ¿esto qué es? ¿No? Pues el trabajo que hicimos. Una mujer de retos, muy berraca tú, asumir esas cosas no es nada fácil, pero como les digo, hay que hacerlo. No puede quedarse en el imaginario, no puede quedarse en el deseo, hay que hacerlo. Y lo hiciste. Claro, y entonces en ese momento ya me llamaron y me dijeron, no, las comunidades están pidiendo el programa, tales y tales y tales comunidades. Entonces en muy poco tiempo pasamos de ser 440 a ser 1.300, 1.500 y llegamos a ser hasta 2.700, 2.800 anual. La cantidad de niños que nosotros asistíamos. Empezamos a atender municipios como Yopal, Agua Azul y Tauramena, y luego ampliamos a Támara y a Nunchía. ¿Sirvió el bus? La buseta ha servido, todavía está con nosotros. Ha servido. Claro que sí. Lo digo porque me imagino, ya después la experiencia, ¿no? Entonces ya uno pone más atención a esos, al principio, detalles que no cubrió. Entonces, claro, empezar a formular mejor y a ser más estructurados en eso. Claro que sí. Y en esto hemos aprendido muchas cosas. Mira, no solo en el tema económico, que por supuesto, pues, mi profesión es licenciada en educación preescolar, yo de contabilidad, de administración, de ese tipo de cosas, de impuestos, yo de esas cosas no tengo ni idea. Entonces he tenido que crecer en eso y apoyarme en las personas que saben de eso, pues que afortunadamente cuento con los mejores, ¿no? Sí. Sobre todo con los mejores seres humanos. Pero no solo en eso se transformó Sembrando Joropo, sino que también Sembrando Joropo inicia con un propósito que era el fortalecimiento cultural, ¿cierto?, de nuestra música llanera en los niños. Y nosotros nos empezamos a dar cuenta que el tema musical era la excusa para empezar a ayudar a los niños a construir proyectos de vida, ¿sí? Y para empezar a apoyarles a ellos en carencias, en dificultades. La música empezó a ser lo que es la música, la que nos ayuda a expresarnos, la que nos ayuda a serenarnos, la que nos ayuda a tener mejores relaciones, la que nos ayuda a ser iguales, ¿ves? Porque finalmente cuando tú montas a estos niños en un ensamble, los niños ya no lucen porque tengan o no tengan, porque sean más bonitos o no sean más bonitos, sino porque tienen un talento, ¿verdad? Y entonces empiezan a ser admirados por lo que tienen por dentro, sí. Y se expresan y se sienten orgullosos. Y cuando un niño se siente orgulloso y es aplaudido, el niño inmediatamente cambia. Cualquier ser humano, cuando nos aplauden y nos hacen sentir que somos capaces, como que nosotros nos acomodamos y empezamos a alimentar esa autoestima que a veces está tan afectada, ¿no? Yo en eso, digamos, valoro mucho a Sembrando Joropo, y desde mi silla como maestra digo, a veces nosotros, los maestros, por supuesto, primero, y los padres de familia creemos y destacamos solo a nuestros hijos siempre y cuando les vaya bien en el colegio. Si le va bien en el colegio merece aplausos, ¿verdad? Si lleva el primer puesto, si le dan el diploma. Pero a veces se nos olvida que nuestros hijos y que nosotros como seres humanos somos muchísimo más que eso, que tenemos muchas capacidades y mucho talento. Y cuando un padre se da cuenta de eso de su hijo, así no sea muy buen estudiante, lo aplaude y le reconoce, la relación familiar cambia absolutamente y el niño empieza a ser otro tipo de persona, ¿no? Entonces yo creo que eso fue lo que empezó a hacer Sembrando Joropo en muchos colegios. De hecho, en instituciones como Cusiana ya nos entendíamos muy de cerca con la psicoorientadora y hacíamos trabajos mancomunados para ayudar a los niños. Empezamos a encontrar muchas dificultades muy fuertes en los niños, que tienen que atravesar los niños y las niñas de estos lugares, y sentir que Sembrando Joropo de alguna manera es una cremita para ayudar a sanar, es para nosotros realmente el mejor de los logros. Pues qué alegría escucharte, y además qué alegría escuchar ese bonito mensaje. Debemos entender siempre que el arte, la música, la pintura, la escultura, la danza son formas de expresión,
y que trascienden por encima de una calificación en un colegio. Que tal vez mi hijo tiene talento para eso y no para las matemáticas. Y que en vez de coartarle su libertad de expresión y cortarle sus alas, debo hacer lo contrario como papá. Eso es un gran mensaje y sobre todo el poder que tiene la música, el poder que tienen las letras, el poder que tiene el arte. Y eso es de aplaudir. Sí. También, muy interesante y otro gran mensaje es el que nos dices que Sembrando Joropo nace y es 100% apoyado por la industria. Sí, es cierto. Particularmente en ese momento por Equion, ahora por Ecopetrol. Sí. Mucha gente tal vez, a veces, digamos que no ve más allá de lo que le cuentan. Y realmente la industria petrolera ha sido una influencia positiva para muchísimos programas y para mucha gente que ha sabido aprovechar esas ayudas que nos han dado. Por supuesto, hay opiniones ahí divididas que no vamos a discutir, y menos ahora en este programa, pero sí tenemos que agradecer mucho por esas buenas intenciones que tuvo Equion en su momento, las actuales de Ecopetrol, y por seguir trabajando y seguir enseñándole a los niños valores y cosas positivas, ¿verdad? Ah, claro que sí. Bueno, y sigo con la historia. La voy a enlazar. Y entonces el programa crece y duramos mucho tiempo de la mano de Equion y por supuesto de Ecopetrol, ¿no? Porque nosotros recibíamos recursos para el programa desde el comienzo de Ecopetrol. Y cuando Ecopetrol, Equion se despide en el 2019, antes de eso inclusive, Ecopetrol nos adopta como sus hijos. Y realmente que ha sido una adopción de corazón, porque no somos un programa más de Ecopetrol, y ellos lo manifiestan de esa manera. Nosotros somos un programa del corazón de la iguana, y nos sentimos muy orgullosos por eso. Nos sentimos orgullosos, primero, tranquilos, agradecidos, y segundo, orgullosos por haber logrado en algo alcanzar las expectativas que la compañía tenía para con el programa, y esperamos que así siga siendo. Ecopetrol con nosotros ha sido un excelente papá, así como Equion fue una excelente mamá, ahora Ecopetrol ha sido un excelente papá. Esperamos seguir creciendo. Cuando yo hablo con ellos digo que definitivamente yo sueño con Sembrando Joropo en toda la Orinoquía, y ojalá que en el país se sembrara cumbia, se sembrara vallenato, se sembrara porro, se sembrara gaita, porque todos los niños del país tienen el derecho y deben tener la oportunidad de tener programas que les permitan ayudar a crecer y sobre todo que les permitan expresarse. Ya es hora de que los niños dejen de hacer silencio en las aulas de clase, y pienso que necesitamos más que los niños hablen, recuperen su autoestima, se fortalezcan como personas y empiecen a ser autónomos en la construcción de sus proyectos de vida. Ahora también necesitamos más músicos en el país, necesitamos más artistas. Bienvenidos todos los odontólogos, los abogados, los arquitectos, pero este país necesita gente orgullosa de su música, de su tradición, de su cultura y de sus oficios. Entonces yo creo que nos queda un camino larguísimo por recorrer. Tendremos que lograr sembrar todas estas cosas. Casanare tiene que tener una escuela de artes y oficios al alcance de los niños. El país necesita tener sembrando cumbia, sembrando porro. Necesitamos todos esos programas. Y con toda seguridad, de la mano de Ecopetrol, vamos a lograr hacer muchas de esas cosas. Si no, a través de la Fundación y de Sembrando Joropo, a través de todas esas organizaciones tan bonitas que aquí en Casanare y en todo el país están trabajando por los niños. Muy bien eso, Sandra. Así que tenemos que mostrar no solamente la Orinoquía, sino toda Colombia. Colombia es un gran país. A veces no nos ven con tan buenos ojos por las actuaciones de algunos, pero somos un gran país con una gente invaluable, una cultura espectacular, muy diversa, muy llena de riqueza por donde tú la mires. Si te vas para Nariño, profundas raíces. Si te vas para el Chocó, profundas raíces. Si te vas a la costa, si te vienes al llano, etc. Entonces tenemos mucho que mostrar. Somos muy diversos y vale mucho la pena que todos esos programas se lleven a cabo. Ojalá que esos sueños se cumplan. Se cumplirán. Con Dios de Cabrestero cumpliendo claro los sueños. Sí, se cumplirán. Eso sí, estamos concentrados con el corazón
lleno de cariño por lo que hacemos y con la mente todos los días concentrada para superar lo que se viene y pues con ganas de trabajar todos los días. Bueno, este es un pequeño homenaje, pero ya vendremos con más historia acerca de Sembrando Joropo. Un programa que tienen que conocer más a profundidad y por supuesto que acá haremos la tarea para que ustedes conozcan un poquito más de Sembrando Joropo. Pero por ahora yo quiero cambiar un poquito el tema. Claro que sí. Y el tiempo vino pasando y pasando y de pronto... Y pasando. ¿Fuiste mamá? Y de pronto fui mamá. El mejor de los regalos mamá? De la vida. Yo fui mamá, no me estoy quitando años, porque ya dije que estoy a punto de pensionarme, o sea que ya pueden contar cuántos tengo. Y no hace falta, te ves preciosa. Pero yo fui mamá un poco joven, y la más orgullosa de las mamás. Yo creo que como todas las mamás, día a día tratando de aprender cómo era ser mamá, y además joven un poco, pero tuve una gran fortuna. Y es que, bueno, yo creo que para todas las mamás, pero mi hijo es un verdadero regalo de Dios. Y un talento increíble. Ahora vamos a contarles un poquito más por qué estamos hablando también de ese tema. Porque Andrés es una joya que tiene el Casanare que nos está representando muy bien en este momento. Y pues tú eres la orgullosa mamá. Ella siempre hablando y diciendo, no, yo no sé, por la sangre le corre el arte a esta mujer. Y su hijo es nada menos y nada más que Andrés Leal. Cuéntanos un poquito acerca de Andrés. Bueno, Andresito, bueno, él nace en Bogotá, se crió unos años con mi madre, especialmente en Sogamoso, cuando yo estuve en Bogotá terminando mi universidad, y luego se viene para Yopal. Él hace su bachillerato en el centro social. No es el mejor de los estudiantes, debo decirlo. Ojalá que eso no le haga arrugar la frente cuando dicen, mamá. No fue el mejor de los estudiantes, pero lo querían mucho en el colegio, las monjas, porque de las tantas cualidades que yo como mamá le veo es que es un ser humano muy bonito, muy respetuoso, muy tranquilo, muy decente. Entonces, pues bueno, no le iba muy bien con sus tareas porque a veces las olvidaba o no le gustaban mucho por estar con la guitarra y con la música, pero él siempre sabía cómo conquistar a las monjitas del centro social y él les organizaba el sonido para la izada de bandera y les ayudaba a organizar el festival de talentos y salía y tocaba. Entonces, pues bueno, eso tenía mucho mérito, entonces ahí iba y pasaba y terminó su bachillerato en el centro social. Cuando terminó dijo, bueno, no, su formación musical nace yo creo que con algo de semillita de su padre que tocaba guitarra, pero cuando era chiquis y vivía con mi mamá, un día asistió a una lunada en el colegio, bebecito de 5 años, el maestro del colegio les hizo una fogata y el maestro tocaba guitarra. Entonces Andrés quedó prendado. Se enamoró, sí. Chiquito, tenía 4 o 5 añitos y le dijo a mi mamá que él quería guitarra y mi mami salió y le compró una guitarra de Chiquinquirá y le pagó unas horas al profe para que viniera y le enseñara a Andresito. Bueno, él estuvo ahí como que sí, que no chiquis, creciendo, pero finalmente ya tenía como un poco una inclinación hacia lo musical. Luego llegó acá y absolutamente enamorado de Beco, de la música llanera, de ese maestro que era bastante psicorrígido y disciplinado, pero que finalmente lograba hacer las cosas como tan perfectas. Entonces Andrés siempre vivió muy admirado de Beco y era su alumno y entró a la Coral Canta Claro y luego vino Ricardo Zapata, el maestro de bajo, que venía todas las semanas a dictarle clase y compartían música y jazz y otro tipo de cosas y bueno, y siguió creciendo con la música, pero especialmente con la música llanera. Y ya terminando el colegio dijo, bueno, ma, yo quiero estudiar música. No, primero le dijo a mis papás, porque mis padres para él son sus papás, ¿no? Porque fue el primer nieto de la casa y pues mis papás son sus papás. Entonces yo quiero estudiar música. Y entonces mi mamá le dijo, hijo, pues eso como hobby, pero búscate algo como que sea una carrera, no sé, como ingeniería o una cosa así, porque pues eso está bien, pero como hobby, ¿no? Y entonces él vino así como todo agachado y dice, ma, pero pues yo ya le dije a mi mami, pero es que yo quiero estudiar música. Yo le dije, hijo, cualquier cosa que quieras hacer en la vida, si en realidad es lo que quieres y lo amas, hazlo.
que si lo haces bien, te va bien. Y si te va bien, pues ahí tienes añadido los recursos que necesites para vivir. Por mí no hay preocupación, uno viene aquí a este mundo a ser feliz. Yo soy muy insistente en eso, mira, lo que acabas de decir es otro gran mensaje. Y es que no hay nada más rico que hacer lo que a uno le gusta y que le paguen por eso. Uno siempre debe enfocarse y debe estudiar lo que realmente a uno lo apasiona. Desafortunadamente, cuando uno está en el colegio y esa transición a la universidad, uno no sabe ni lo que quiere. A veces hay una mala orientación al respecto, pero ya con los años uno se va dando cuenta y no lo pudo hacer mejor, ni no lo pudiste hacer mejor tú, dándole el aval de que estudiara música. Cuéntanos qué está haciendo Andrés. Bueno, hoy pero en también día. hay que decir que en todo ese tiempo yo tratando de impulsar que se cumplieran las tareas, ¿no? Sí, claro. Andrés, pero la química, y pasaba Beco por el comedor y decía, pero ¿para qué si él va a ser músico? Yo, ay Dios, no me ayude mucho. Bueno, finalmente entonces Andrés se va a estudiar música, mis papás le apoyan, afortunadamente que siempre lo han apoyado porque finalmente ha sido el hijo más amado de la casa, y se va a estudiar música en la Universidad Javeriana. Él estudia, es maestro en música con énfasis en guitarra jazz, creo que es la carrera, pero siempre con el corazón en el joropo. Y Andrés desde muy pequeño siempre le gustó enseñar. Yo creo que eso viene un poco como de la sangre, ¿no? Mi mamá es maestra pensionada, mi papá maestro al fin, Sandra maestra, Beco maestro, entonces como que a Andrés siempre se le dio eso de compartir lo que sabía, y desde el colegio daba clases de guitarra. Entonces él entra a la Javeriana y empieza a dictar clases de guitarra en el programa infantil, en el PIJ, y luego ingresa a la escuela de niños de Carlos, que es Río Grande Escuela. Entra como profe de música de los chiquitines. Y ahí pues, ahí luego pasa la tarima del GML a hacer turnos de música. Y bueno, ahí es donde nace pues ese vínculo con Carlos, aun cuando antes de eso pues él ya había estado trabajando con Morat, con los chicos de esta banda bogotana que ha tenido pues tanto éxito, sobre todo por fuera del país. Con Morat hace un trabajo muy bonito, gira por todas partes del mundo, trabaja 4 años como músico, como parte de la producción del show. Y bueno, pues después decide dejar Morat y se queda ahora como parte del equipo de trabajo de Carlos. Pero contémosle a la audiencia, ¿cuál Carlos? Bueno, yo de manera atrevida digo Carlos, pero esa palabra me nace es porque realmente cuando uno logra conocer a esas personas que uno ha visto como tan lejos y que admira uno tanto. Y que admira uno tanto, y uno se da cuenta que son personas tan carismáticas, tan cálidas, tan buena onda, tan buen ser humano, uno termina abusando de la familiaridad, y bien dicen que la confianza es atrevida. Me refiero a Carlos Vives. Él ya lleva muchos años trabajando con Carlos y con su equipo como músico. Luego empezó grabando pequeñas cosas, ahora hace parte de la producción, ha acompañado a Carlos como productor en sus 2 últimos trabajos. Y bueno, esa es parte de la vida así como a grandes rasgos de Andrés, porque pues claro, en este transcurrir también ha acompañado otros cantantes, otros músicos, pero fundamentalmente eso es lo que ha pasado en su vida. Afortunadamente, pues el camino, aunque no ha sido fácil, ha sido de muchas satisfacciones. Ya tiene 2 Grammys, a pesar que pues para mí sigue siendo joven. Es muy joven. Y sobre todo la tiene como clara. Y es muy disciplinado y muy juicioso en su trabajo, cosa que creo que un poco heredó de la disciplina de la música llanera, y en especial de Beco, que fue su papá. Sí, pues muy, muy interesante reconocer pues que la disciplina tiene resultados. Definitivamente es así. Y bueno, no cualquiera entra a la escuela y se mantiene y ahora es productor de Carlos Vives. Eso debe ser por algo. No solo se trata de la virtud, también se trata de saber llevar una carrera. Y eso es lo que nos ha mostrado pues
Y ahorita, hace poquito, hubo un especial de televisión que, por cierto, no pudiste ver. No, que he escuchado y no pude ver y no encuentro por ningún lugar. Cuando le digo, hijo, estoy loca por ver eso. Y sí, fue por Canal Caracol hace unas semanas que Carlos hizo pues el recorrido desde cuando fue con Egidio Cuadrado pues por toda la ruta hasta que grabaron lo de Escalona y bueno, todo eso, y ahí salió en varias oportunidades Andrés, ya obviamente en su rol de instrumentista y de productor, también estuvo en Cumbiana, pero a mí hay algo que me hace pararme a aplaudirlo aún más, y es que no se limitó a su éxito personal. También por ahí tuvimos la oportunidad de apreciar a grandes artistas llaneros, por lo que tú acabas de decir, Sandra, que él nunca se ha olvidado del joropo y está tratando de influir. Cuéntanos un poquito de eso, y de Sí. Clemente, y de Luis Pino, y cuéntanos. Definitivamente Andrés no, por supuesto, no olvida sus raíces en la música llanera, y si hay una música que le mueva las fibras de su corazón es la música llanera, es el joropo. Y pues él ha estado siempre, con las personas que ha trabajado, ha estado siempre como tratando de acercarlos a la música llanera y de incluir la música llanera en los trabajos musicales. Y algún día llegó acá en tiempo de pandemia, digamos, específicamente hablando de lo que aparece en el álbum Cumbiana, Patria, Cumbiana, bueno, ahí puedo estar equivocada. Y llegó con una letra. Siempre que Andrés viene, pues trata de comunicarse con Clemente, con sus amigos de Semillas de Cubarro, con Marcos Barreto, con todos los niños que crecieron con él. Y le dio la letra de Patria a Clemente y le dijo, profe, mire, ¿a usted cómo le parece? Sería que qué tal si cantamos esto en joropo. Y por supuesto, ¿a quién le dijo? Sacó su bandola Clemente. Andrés en pandemia construyó un estudio de grabación en la casa porque por supuesto el trabajo no paró y estaban trabajando desde la distancia. Sí. Entonces empezó el trabajo ahí. Y Clemente acá, y Clemente se fue y preparó, y entonces después llegó y pum, grabaron Patria. Y él hace mucho tiempo tenía un vínculo con Luis, y pues creo que afortunadamente muy bien acompañado Clemente por Luis en la parte musical, hicieron el montaje, y por eso es que aparece Patria en ese trabajo musical. Sí. Luis, nos referimos a Luis Pino, un gran músico venezolano, experto también en cuatro, como lo era Beco, Guille, y pues también, por supuesto, Andrés toca también cuatro. Y pues por supuesto que nos referimos al profesor, al gran maestro Clemente Mérida, que día a día también nos deja y les deja muchas enseñanzas, muchas de sus vivencias a los niños de Llanolindo, sí. Cosa que también se aplaude mucho. Es un gran maestro. Su hija hoy, con She Is, que es un programa que mostramos hace unos días, con Dios de Cabrestero, ya está en la NASA y bueno, está cumpliendo sus sueños. Y continuemos contigo, Sandrita. Bueno, pero no, digamos que Clemente también hizo parte de Sembrando Joropo, porque también fue uno de nuestros grandes maestros. Uno de los tantos grandes maestros. Grandes maestros. Es que después contaremos, porque realmente, y desde antes de Sembrando Joropo, digamos que tu familia ha sido como el semillero de muchas cosas que vale mucho la pena contar. Iremos haciéndolo uno por uno, pero Clemente sin duda, sí. Un gran maestro. Gran maestro, gran amigo y excelente ser humano. Sí, señora. Bueno, y sigamos contigo, y yo quisiera preguntarte, bueno, ¿qué se viene para ti? ¿Cuáles son los proyectos que vienen? Si quieres hablar de eso. Son tantos. Todos los días amanecemos, como tú, con uno nuevo. Sí. Enfocados en Sembrando Joropo, como te digo, que nuestra mayor ilusión es que Sembrando Joropo crezca, que haya Sembrando Joropo para mucho tiempo, para muchos niños, ojalá en todo el departamento. Y pues uno de mis grandes sueños, como lo mencioné de pronto hace un ratito, es yo sueño con que Casanare tenga una escuela de artes y oficios. Yo creo que es el siguiente paso después de Sembrando Joropo, porque tenemos que validar el saber en todos los aspectos. Tenemos que empezar a formar la gente
que pueda hacer industrializar la producción de las cotizas, de los sombreros, de las campechanas, de las tinajas, y por supuesto que construyan un proyecto de vida que les permita salir adelante. Hay una situación que a mí me ha preocupado mucho ahora que he estado con Sembrando Joropo tan cerca de los colegios, especialmente de los colegios rurales, y es que los chicos salen de grado 11 y las oportunidades son muy difíciles, son muy escasas, sí, por muchas circunstancias. Una, quizá porque muchas familias no consideran importante que sus hijos vayan a la universidad. Otra, porque el nivel de formación que ellos adquieren en los colegios rurales, por la misma limitación de los colegios rurales, no les permite acceder a becas donde los puntajes de los exámenes del Estado son tan altos. Entonces, pues nuestros chicos y nuestros jóvenes se nos están quedando ahí, sin ilusiones, sin expectativas. Y yo pienso que, como te decía hace un rato, está bien formarse para odontólogos. Afortunadamente el país tiene muchos y muy buenos. Necesitamos formar expertos en la madera, expertos en la ejecución del arpa, expertos en el tejido de los chinchorros, y que estos chicos vengan a construir, poder formarlos en esas competencias y que ellos vengan a construir sus proyectos de vida profesionalmente y vivir de eso, para que podamos también de alguna manera ligarnos con el tema turístico, porque no solo es ir a conocer el paisaje, sino que también en cada rincón de Casanare tengamos muchas cosas que mostrar y muchas cosas que ofrecer. Yo sueño con que locamente el Morro en el Morro sea el centro de las mejores cotizas, que Nunchía sea el centro de los mejores chinchorros, que Orocué sea el centro de las mejores tinajas, y que de la mano con el turismo nosotros podamos darle opciones de vida y proyectos sustentables económicamente a nuestros niños. Qué bonito eso, porque ahí vemos una vez más cómo desde el arte y desde la formación podemos hacer cosas maravillosas, y cosas maravillosas por niños que seguramente sin esa circunstancia del arte no podrían tener acceso a una vida mejor a través de los oficios, y los oficios no con el arte, pero que se derivan de ahí, como por ejemplo la construcción de maracas, la construcción de instrumentos. La lutería, claro, por supuesto. El toque de esos mismos instrumentos también, entre otras muchas cosas. Estás hablando, por ejemplo, de las campechanas, estás hablando de, bueno, muchas otras labores y oficios que se pueden originar a través de un programa como estos. Ojalá encontremos mucho más apoyo. Ojalá, porque digamos que lo que yo siempre he dicho, nosotros en Sembrando Joropo no tendríamos por qué estar comprando los instrumentos fuera del departamento, ¿no? Que se hicieran acá. Que los mismos niños los fabriquen, instrumentos competitivos en calidad, en sonoridad. Es decir, los sombreros no tendríamos por qué estarlos trayendo de otros lugares. Nosotros tendríamos que tener nuestros propios sombreros y comprarlos a un precio más asequible y estarles ayudando a desarrollar sus empresas a la gente de acá, a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y otra cosa muy importante, que tal vez iba a decir antes y la omití, es que, y me corriges, pero en la ruralidad y también en la ciudad, por las circunstancias sociales que vivimos, la juventud está muy expuesta a muchas cosas, y cosas que no son tan chéveres. Desafortunadamente conozco muchos que no han sabido manejar, ya sea por voluntad propia o ajena, muchas de las circunstancias, han caído en vicios y en cosas que no están muy bien. Y el arte y la música y el deporte son muy importantes. Fundamentales. Y la juventud, teniendo acceso a eso, seguramente no se meterá en problemas y en cosas que no debieran meterse. Y sí podrían concentrarse en construir un mejor futuro a partir del mismo arte y de los oficios que podamos generar en programas como el tuyo, y ojalá vengan muchos otros programas que apoye la industria privada, que haya más responsabilidad social empresarial, pero que también la parte pública, que en cierta medida es la responsable, sea aún más responsable y tenga en cuenta lo que estamos conversando hoy tú y yo, para que piensen muy bien y utilicen muy bien los recursos que seguramente
bien utilizados podrán tener un impacto hacia el futuro de muchos aquí en el departamento y en la Orinoquía y ojalá en Colombia. Por supuesto. Y pues bueno, yo estuve muy contento hoy, de verdad. Yo quiero despedir esto, lo vas a despedir tú, con un mensaje ojalá muy positivo para la gente. De eso se trata este programa y este canal, de dejar mensajes positivos, cosas que influyan de manera positiva, valga la redundancia, para que la gente progrese, para que hagamos una economía mucho más sólida, para que todo funcione mejor y para que la gente sea más feliz. La vida es una sola y necesitamos construirla y ser felices cada día, cada minuto. Entonces, porfa, Sandrita, despide el programa y te agradezco mucho por venir. Juanca, cuenta con nosotros, con Sembrando Joropo, con la fundación, con el equipo de profes que trabajan para nosotros, que como te digo es maravilloso. A la gente le digo que la vida lo pone a uno en un lugar, nunca es gratis, a pesar de que muchas circunstancias sean difíciles. Siempre de las dificultades tenemos que ver oportunidades y yo sí que he visto oportunidades de las dificultades. Nada es fácil, hay que estar muy enfocados, hay que ser muy juiciosos, hay que ser muy organizados, muy disciplinados y por sobre todo hay que soñar. Hay que soñar que sí es posible. Yo seguiré soñando con sembrar joropo en toda la Orinoquía y seguiré soñando con que los niños de Casanare y de todo el país tengan otras oportunidades para salir adelante. Y de eso, de la mano de padres de familia que crean en sus hijos, en todas sus capacidades, en todas sus potencialidades, segura, absolutamente segura de que poco a poco las administraciones, los entes gubernamentales y la empresa privada, que son quienes tienen el poder económico, van a ser como Ecopetrol y como Equión, sensibles a las necesidades de la comunidad y responsables y pendientes de las necesidades de sus niños y sus jóvenes, que no son el futuro, son el presente de nuestro país. Entonces, pues yo los dejo, seguiremos sembrando joropo y esperamos a todo el que quiera vincularse a este hermoso proyecto. Qué bonito mensaje, Sandra. Bueno, para despedirnos, hasta una próxima ocasión y que vivan los sueños y sobre todo los sueños que se hacen realidad. Hasta luego. Chao.